El viaje al cielo. Estaba un día el zorro fuera de su guarida buscando comida, cuando vio pasar muchas aves. Entre ellas estaba la paloma, el águila, el zorzal, el halcón y muchas más. Iban alegres y animadas. ¿A dónde van tan alegres?, preguntó el zorro. A una fiesta en el cielo, respondieron las aves. Habrá un gran banquete, deliciosa comida y abundante bebida. El zorro pensó: ¡ajá! Yo también quiero ir a esa fiesta. Fue a buscar a su guitarra y cuando el cóndor pasó volando le dijo: ¡Tío Cóndor, llévame al cielo! El cóndor le dijo: no, zorro, pesas mucho. Por favor, tío Cóndor, tú eres grande, tú eres fuerte, y yo te prometo que como pago por el viaje te conseguiré unas llamas tiernas para que te alimentes. Está bien, dijo el cóndor, pero prométeme que no comerás ni tomarás mucho y que te portarás bien. El zorro se lo prometió. El zorro ató su guitarra a su espalda, se colgó del cuello del cóndor y el cóndor se elevó hasta el cielo. Cuando llegaron al cielo, al ver el banquete, dejó su guitarra a un lado y empezó a comer y beber, comer y beber, comer y beber sin parar. Cuando la fiesta terminó, las aves volvieron a tierra. El cóndor buscó al zorro y no lo encontró. Lo llamó, lo esperó y cansado de esperar, regresó a tierra. ¿Qué había pasado con el zorro? El zorro tanto había comido y bebido que se había quedado dormido bajo la mesa. Cuando despertó y vio que ya no había nadie más, se asustó, corrió de un lado al otro, desesperado, llamó al cóndor para volver a tierra, pero ya no había nadie. En eso encontró un poco de paja. Entonces, decidido, trenzó una cuerda para bajar a la tierra. Cuando estuvo lista, empezó a bajar por ella. Cuando bajaba, se encontró con una bandada de loros. De la nada, el zorro comenzó a insultarlos. ¡Loros pico enorme! ¡Loros nariz ganchuda! ¡Loros rateros de choclo! Los loros molestos se acercaron con sus picos, cortaron la soga por la que bajaba el zorro. El zorro empezó a caer y mientras caía gritaba: ¡pongan paja y una manta! ¡Pongan paja y una manta para que no me duela! Pero nadie le escuchó. El zorro cayó entre las piedras y ¡pah!, se despanzurró. De su vientre se esparcieron las semillas que comió crudas en el cielo. Dicen que desde entonces crecen en la tierra el maíz, la quinoa, la cañigua y la kiwicha. Fin. Buenos días, profesores, y a todos los presentes. Soy Xiomara Felices, del segundo C, de la Institución Educativa Miguelina. Hoy les voy a narrar un cuento titulado Una vida buena. Empecemos. Toda mi vida viví con mi abuelo y siempre lo admiré. Vivíamos en el campo y teníamos una vida sencilla y hermosa. Mi abuelo siempre había sido un referente para mí desde niño. La manera en la que encaraba las cosas, desde las más importantes hasta las más aparentes mínimas. Un día, mi abuelo dijo basta, y nadie, excepto yo, lo entendió. Era fuerte, optimista, generoso y trabajador. Era un buen hombre que le daba a la vida lo mejor que tenía y la vida le devolvía ese favor de transitarla con alegría, dándole salud y el amor de una familia que lo adoraba.
Le gustaba sentarse a la sombra de un árbol y mirar su campo y sus animales. Muchas veces sus nietos nos sentábamos con él bajo la sombra de su árbol amado y escuchábamos sus historias, siempre entretenidas. Crecí con él y aprendí a conocerlo y a entenderlo, incluso más de lo que yo creía. Amaba ver a mi abuelo todas las tardes sentarse bajo la sombra de su árbol, que en parte, solo en parte, también yo sentía propio. Un día, como todos, y como ninguno, mi abuelo permaneció más tiempo que el habitual sentado bajo su árbol. Me llamó la atención. ¿Por qué miraba todo de un modo diferente? Y sentí que era un día distinto. No me equivocaba. Recorrió con su mirada todo aquello que alcanzaba a su vista, pero mucho más aún, estaba mirando con el corazón, no solo con sus ojos. Puso sus manos en el césped para ayudar a levantarse y al tiempo que se incorporaba, dijo en voz alta: «Fue una buena vida», y se retiró a su cuarto. Nunca jamás se levantó. Mis padres estaban muy preocupados y muchos médicos vinieron a ver al abuelo, que no parecía tener síntoma alguno de enfermedad. ¿Por qué no se levantaba? ¿Por qué no quería hablar? Parecía dormido, y no lo estaba. Estaba cansado, muy cansado. Habrá que internarlo para hacerle los estudios que correspondan, dijo el último médico que vino a verlo. Y mi abuelo habló. «No quiero ir a ningún lado. Déjame aquí, por favor», le dijo a mi madre. «Imposible. Debemos ver qué tienes. Por algo no te levantas. Así no puedes seguir». Mi abuelo cerró los ojos y mi madre cerró la puerta de su cuarto, dispuesta a llamar a la ambulancia. «No lo hagas», le dije. «¿Por qué no lo haría? Tu abuelo está enfermo. Morirá si no lo internamos». «El abuelo no está enfermo, solo está cansado. Morirá igual si lo internamos». «No entiendo», dijo mi madre. «Me doy cuenta», contesté, y le conté lo que había visto aquella última tarde que mi abuelo se sentó a la sombra del árbol. «Es ridículo. ¿Qué me quieres decir? ¿Que se cansó de vivir?», preguntó mi madre. «Y si así fuese», contesté, mi madre me miraba como si yo hubiese enloquecido, y creo que nunca, jamás me sentí más cuerdo y con más razón en mi vida. «Tiene 90 años, déjalo. Tuvo una vida hermosa y la vivió a pleno. ¿Qué más quieres que haga? No tiene más fuerzas». «No voy a ayudarlo a morir», gritó mi madre, que seguía sin entender mi postura y por sobre lo que sentía mi abuelo. Yo tampoco quería ayudarlo a morir. La vida y la muerte son cosas de Dios, no nos competen. Lo que sí quería era entender qué nos estaba queriendo decir. No era descabellado pensar que mi abuelo sentía que todo lo que había hecho y que quisiera descansar ya. Su vida había sido buena. Había trabajado y había visto los frutos de ese trabajo. Había sufrido también, lo suficiente como para aprender de ese sufrimiento. Se había equivocado más de una vez y había podido enmendar sus errores. La vida no le debía nada y él tampoco a ella. Estaban en paz, uno con el otro. Si él sentía que ya era tiempo de partir, sin dudas que así lo era. Lo encomendé al Señor. Sería mejor que entre ellos dirimieran la cuestión. Era un asunto de ellos dos, y como siempre se habían llevado bien,
No dudé que llegarían a un acuerdo. Mi madre no soltó el teléfono que tenía en su mano, pero antes de llamar a la ambulancia, entramos nuevamente en su habitación. Mi abuelo ya descansaba en paz. Su expresión me decía que entre él y el Señor habían llegado a un acuerdo y que evidentemente Dios también consideró que ya mi abuelo tenía que ir a su encuentro. Y yo me quedé en paz, sabiendo que había cumplido su voluntad, que había terminado sus días en su hogar, rodeado de su familia. Desde la ventana de su cuarto se veía su árbol. Seguramente antes de partir mi abuelo se había despedido de él y una vez más habría pensado que la suya, sin duda alguna, había sido una buena vida. Fin. La guayata y el zorro. Había una vez un zorro. Un día fabricó una trampa y consiguió cazar muchos pájaros. Luego los metió en un gran saco, lo puso en su lomo pelado y se los llevó a sus crías. En el camino se cansó. Entonces decidió dejar el saco donde su comadre la guayata para poder descansar y beber un poco de agua. La guayata vivía a las orillas del lago. En cuanto la vio, el zorro dijo: Comadre guayata, te dejaré este saco para que me hagas el favor de guardarlo hasta mi regreso. Por favor, no te vayas, no vayas a tocarlo, y te lo agradeceré bastante. Estoy para ayudarte en la cosita fresca, le contestó educadamente la comadre. Pero la guayata era curiosa, y cuando el zorro se fue, se acercó a tocar el costal. Luego desató la soga que aseguraba la boca del saco y al instante salieron volando gaviotas, chihuancos, gorriones, zorrales, prr, prr, hasta que no quedó ni un solo pájaro. Desesperada la guayata trataba de impedir que los pájaros siguieran escapando, pero fue en vano. La guayata, de miedo al enojo del zorro, llenó el saco con espinas envueltas en ovillos de ortiga para que el zorro no lo encontrara vacío. Luego se marchó lejos para que el zorro no la pudiese encontrar. Por la tarde regresó el compadre zorro y no encontró a su comadre, pero sí el saco. Tomó el saco sobre su lomo y emprendió contento el camino a su cueva. Al llegar a su guarida, el zorro llamó a sus cachorros. Vengan, vengan, una rica cena les he traído. A ponerse todos alrededor del saco para que los chihuancos, las gaviotas, gorriones y las tortilitas no se escapen, y a mi orden los atrapen. Y diciendo esto, agitó en el aire el costal haciendo salir el contenido. El zorro y los cachorros se lanzaron sobre los ovillos de ortiga que se les quedaron prendidos de hocicos y patas. Como gritaban de dolor. Después de curar las heridas, decidió vengarse de la comadre. El viejo zorro partió enseguida en busca de la guayata para comérsela junto con sus ahijados. Al verlo acercarse, la comadre corrió hacia una laguna y luego de una rápida zambullida se internó en el lago. El zorro buscó a la guayata en su casa y cuando la vio en el lago dijo: ¿Dónde se va, querida comadre? Por favor regresa, ahora tengo otro costal que dejarte. Yo ya olvidé la broma que nos jugaste el otro día. Pero la guayata se hizo la desentendida y continuó en el lago. Furioso, el zorro decidió entonces secar el lago para poder atrapar a la guayata. Primero, con sus patas y hocico, comenzó a cavar una zanja para sacar el agua por ella, pero se hirió y se le gastaron las uñas. Luego decidió beberse todo el agua del lago, y el zorro empezó a beber el agua del lago. Y bebe que bebe el agua, la barriga comenzó a hincharse, y bebe que bebe, la barriga se hincha más y más. Y tanto llenó su panza de agua que ¡paf!, se reventó. Dicen que de esa agua que salió al reventar el zorro se formó otra laguna llamada Camaquecota. Por eso los abuelos enseñan que no hay que pensar nunca en la venganza o peores serán las consecuencias. Gracias.
buenos días, señores y señoritas del jurado. Mi nombre es María Teresa Porro del Real y pertenezco al aula cuarto año A de secundaria. El día de hoy les vengo a narrar un muy bonito cuento que pertenece a la literatura clásico infantil. Se llama Caperucita Roja. Su autor es Charles Perrault. Había una vez, en una aldea, una niña tan linda que difícilmente se podía encontrar otra igual. Su madre y su abuela la adoraban. La madre le mandó a hacer una caperucita de color rojo que le sentaba muy bien. La llevaba siempre y por eso en la aldea llamaban a la niña Caperucita Roja. Un día su madre hizo unos roscones y le dijo: ve a averiguar cómo sigue tu abuela, porque me han dicho que está enferma. Llévale estos roscones y este tarro de mantequilla. Caperucita Roja partió inmediatamente y caminó a casa de su abuela, que vivía en otra aldea al otro lado del bosque. Al pasar por el bosque, se cruzó con el lobo. El enorme animal sintió deseos de devorarla, pero no se atrevió a hacerlo, pues en el bosque había algunos leñadores. Le preguntó hacia dónde iba. La pobre niña, que no sabía lo peligroso que era detenerse a conversar con un lobo, le dijo: voy a casa de mi abuelita a llevarle roscones y mantequilla que le envía mi madre. ¿Vive muy lejos tu abuelita?, preguntó el lobo. Sí, dijo Caperucita Roja, más allá del molino que se ve allá abajo, en la primera casa de la aldea. Bien, dijo el lobo, yo también quiero ir a verla, pero voy por este camino y tú por aquel. Veremos quién llega primero. El lobo echó a correr con todas sus fuerzas por el camino más corto. La niña tomó el camino más largo. Iba entretenida recogiendo nueces, corriendo detrás de las mariposas y formando ramitos con las florecitas que encontraba. El lobo no tardó en llegar a casa de la abuela. Llamó a la puerta. «Toc, toc, ¿quién es?», contestó alguien adentro. «Soy Caperucita Roja», dijo el lobo, fingiendo su voz. «Te traigo unos roscones y un tarrito de mantequilla que mi madre te envía». La abuelita, que estaba en cama porque se encontraba un poco indispuesta, dijo: «Tira del picaporte y la aldaba saltará». El lobo tiró de la clavijilla y la puerta se abrió. Se arrojó sobre la abuelita y la devoró en menos de un segundo, porque hacía 3 días que él no comía. El lobo cerró la puerta y se acostó en la cama de la abuela, esperando a Caperucita Roja, quien llegó poco después. Golpeó en la puerta. «Toc, toc, ¿quién es?», dijo el lobo. Caperucita Roja oyó la voz fuerte del lobo y al principio sintió miedo. Pero luego, creyendo que la abuelita estaba resfriada, respondió: «Soy Caperucita Roja, te traigo unos roscones y un tarro de mantequilla que te envía mi madre». El lobo respondió, suavizando un poco la voz: «Tira del picaporte y la aldaba saltará». Caperucita Roja hizo esto y la puerta se abrió. El lobo, al verla entrar, le dijo, escondiéndose debajo de las mantas: «Pon los roscones y el tarrito de mantequilla sobre la mesa y ven a hacerme compañía». Caperucita Roja se quitó su capita y se metió en la cama. Pero qué sorpresa se llevó al ver a la abuelita en su traje de casa, muy cambiada y diferente. Ella le dijo: «Abuelita, ¿qué brazos tan grandes tienes?» «Para abrazarte mejor, hijita», contestó el lobo. «Pero abuelita, ¿qué piernas tan grandes y peludas tienes?», dijo Caperucita. «Son para correr mejor, hijita», le contestó el lobo. Caperucita seguía mirando mucho a esta abuelita tan rara. «Pero abuelita, ¿qué orejas tan grandes tienes? Son para escucharte mejor, hijita», dijo el lobo. «Pero abuelita, ¿qué ojos tan grandes tienes? Para verte mejor, hija mía». «Abuelita, ¿qué dientes tan grandes tienes? Son para comerte mejor». Y diciendo esto, el malvado lobo se arrojó sobre Caperucita Roja y la devoró. ¿Y qué pasó después? Saciado el lobo, se acostó de nuevo para hacer la digestión en paz y se quedó dormido. Roncaba tan fuerte que un cazador que pasaba por ahí y conocía a la abuelita pensó que la viejecita debía estar muy grave para hacer semejante estruendo.
Empujó la puerta. ¡Qué horror! Vio un enorme lobo que dormía en la cama de la abuelita. Su vientre estaba hinchado y curiosamente se agitaba. ¿Habrá devorado a la abuela este infame animal?, se preguntó el cazador. Echó mano al fusil, atinó cuidadosamente y disparó. El lobo, herido en el pecho, murió inmediatamente sin despertar siquiera. Entonces el cazador tomó unas enormes tijeras y con ellas le abrió el buche al lobo. Lo primero que vio fue a Caperucita Roja y luego su abuelita con su pijama y gorro de dormir. Estaban sanas y salvas, todavía temblando. De todo corazón agradecieron al buen cazador el verla salvado. Caperucita Roja regresó inmediatamente donde su madre y a partir de ese día siguió sus consejos al pie de la letra. Nunca más volvió a detenerse a conversar con desconocidos cuando pasaba por el bosque. Fin. El cuento de la Caperucita nos enseña que no se debe confiar en desconocidos. Los niños no conocen sobre el peligro, por lo que son fáciles de engañar por la gente malvada. Además, en este cuento también se puede reflexionar sobre la importancia de la relación familiar, ya que Caperucita no tomó los consejos de su madre y ésta no se dio cuenta del peligro al que se exponía la niña al ir sola a visitar a su abuela. Gracias. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Jim Anderson Espíritu Aburto y hoy voy a redactar Finis de Solatrix Veritae de Abraham Valdelomar. Cuando me incorporé tuve la sensación de haber sido animado por una corriente eléctrica. Mi esqueleto estaba intacto y podía mover a los miembros sin dificultad en el trágico paisaje. Sobre la estéril extensión nada acusaba la vida. Todo lo que alguna vez fuera animado, todo lo que sugiera sobre la tierra por el raro soplo del germen, los edificios, los árboles, los hombres, las aguas, el ruido del mar, todo había concluido. Me encontraba sobre una yerma extensión despoblada, en el horizonte ilimitado y oscuro. Nada se destacaba sobre el suelo. El sol, como un foco enorme y amarillo, estaba inmóvil en el vasto confín, y esos rayos fríos no animaban la tierra. Enormes masas negras de nubes inmóviles encapotaban el cielo. A mi alrededor había un gran nacimiento de huesos y era dificultoso ver el suelo. De pronto sentí una vibración uniforme que agitaba todos los despojos, como movidos por una corriente eléctrica intermitente. Los huesos pugnaban por levantarse y volvían a caer sin movimiento como desmayados. El tinte pálido del sol, ya muerto, animaba cloríticamente aquella doliente visión. Entonces, viéndome a la memoria después de grandes esfuerzos, el pasado me parecía haber despertado de un sueño rápido. Hice recuerdos y coordiné lo siguiente. Yo estaba la última vez en mi lecho. Una luz pálida iluminaba mi alcoba y un amigo, mi médico, teníame el pulso, grave, sin pronunciar una palabra. De pronto entraron en mi habitación mi madre y mis hermanas. Sentí un cuchillar de voces, vi caras entristecidas, y una palabra del médico rompieron en sollozar. El médico hizo una seña, ya no podía moverme. Había perdido el dominio sobre mí mismo y los párpados caían sobre mis ojos pesadamente. Pero mi conciencia estaba perfectamente clara. Oía aún los sollozos, sentí que alguien, mi madre, me abrazaba llorando. Sentí que un Cristo de metal descansaba en mi pecho. Una mano puso frente a mis labios un espejo, y después de todo, se desvaneció. Yo debí ser sepultado, naturalmente en el cementerio de mi pueblo. El cementerio no distaba de 1 kilómetro de la ciudad. Nosotros poseíamos un mausoleo. ¿Por qué, pues, me encontraba yo en este desolado paraje, cuando el espíritu volvía a animar mi esqueleto, en esta hora definitiva? ¿Quién podía haber trasladado mis restos a este extraño lugar? Por otra parte, ¿dónde estaban mis seres amados? ¿Por qué me encontraba yo solo en medio de tantos despojos? Una duda mortal y fría me lastimaba. Extendí la vista para buscar en la extensión gris algo terrible, tangible a que pueda referir, y vi lejos, muy lejos, sobre la enorme extensión de huesos, un esqueleto que, como yo, se elevaba en aquel campo de desolación. Sobre la gran cantidad de huesos se incorporaban ya algunos esqueletos que trataban de ponerse de pie, pero volvían a caer sin ánimo sobre la tierra.
Me encaminé con dificultad entre las óseas capas hacia el esqueleto. A mi paso, cruzaban de repente con velocidad tibias, omóplatos y cráneos que iban a reunirse con sus cuerpos. Llegué donde el esqueleto, solemne y grave, se erguía, miraba con tristeza desgarradora aquella extensión, y no se dio cuenta cuando yo, acercándome, me puse a su lado. ¿Quién sois, espíritu? ¿Y dónde estamos?, le dije. No respondió. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué extraña pesadilla es esta? ¿Por qué me encuentro aquí? Vos no podríais responderme. ¿Quién ha animado mis huesos? ¿Quién me ha dado de nuevo estos sentidos que me permiten razonar? ¿Por qué mi cuerpo ha venido a aparecer aquí? ¿Qué tiempo hace, decidme, que desaparecí de la vida? ¿Dónde están mis seres amados? ¿Es esto la tierra? ¿Es aquel el sol? Habladme, por vuestros más caros recuerdos, dadme una luz que amortigue esta duda cruel. ¿Estamos acaso en el infierno? El esqueleto no me respondía. Decidme, por Dios, una palabra. ¿Qué tiempo hace que yo dejé de ser? Yo era de un país más joven, de un continente nuevo cuando yo vivía. La vida era buena, los árboles alegraban el mundo, los ríos corrían desbordados. Un soplo de actividad hacía evolucionar lo creado. ¿Dónde estamos? En la tierra, respondió el esqueleto. ¿Pero y el tiempo? Ya no hay tiempo, respondió el esqueleto. ¿Y el espacio? Ya no hay espacio, respondió el esqueleto. ¿Y el sol? Vele allí, que agoniza, ya está inmóvil, respondió el esqueleto. ¿Qué ha pasado por el mundo? Los siglos, respondió el esqueleto. ¿Estamos, pues, en el fin? ¿Hemos sido llamados por Dios? ¿Quién sabe?, respondió. ¿Vendrá ahora una manifestación divina? ¿Seremos destinados tal vez a otro planeta? ¿A otra vida? ¿Quién sabe?, respondió. Han pasado muchos siglos, la humanidad ha vivido mucho tiempo. ¿Dónde está el progreso de los hombres? ¿Nada ha quedado acaso de todos los esfuerzos, de todas las preocupaciones? ¿Ha podido el tiempo destruir tantas cosas magníficas? ¿Quién sabe?, respondió. Habladme, por Dios, dadme una luz, sacadme de esta tortura o dejadme en la nada, pero no lo prolonguéis, este estado de laceración. ¿Esta noche terminará? ¿Habrá una nueva aurora? ¿Quién sabe?, respondió. En la extensión desolada y sombría, algunos esqueletos comenzaron a moverse y animarse. Caminaban lejos de nosotros, en diversas direcciones. ¿Vos sois acaso cristiano? ¿Conociste y amaste a Cristo? Tú hablas de Cristo. ¿En tu tiempo aún se le conocía? ¿Eres tan viejo? Otras regiones se sucedieron en el mundo. Muchas vueltas dio la humanidad. Hubo otros profetas, otros ideales, otras religiones, y tantas que la humanidad dudó un día que Cristo hubiera existido y que su religión hubiera tenido prosélitos. Eso es imposible. Cristo vive en el cielo. Cristo me salvará. Cristo está a la diestra de Dios. Él era el Hijo de Dios. Él velaba por la especie y por el espíritu humano. ¿Quién sabe?, respondió. Cristo, a la hora final del universo, vendrá a buscar a sus hijos. Intercederá por ellos ante Dios. Les dará una mansión de bienaventuranzas. ¿Quién sabe?, respondió. Allí nos reuniremos todos los que en la vida nos amamos. Allí encontraremos a nuestros seres queridos. Allí el espíritu de los buenos tendrá una dulce consolación. ¿Quién sabe?, dijo. Mi alma y mi cuerpo serán revueltos a la vida, y mis amados serán vueltos a la vida, y todo lo que fue volverá a ser. El esqueleto lo miró y dijo: Tú no eres tú no fuiste tú no serás tú. Tu cuerpo venía de la tierra, lo que fue un día en la vida de tu sangre había sido antes la vida latente de una especie de sustancias. Tu sangre vino del mineral que absorbe la planta y que dio el dulce fruto de nutrición a tu padre. En tu sangre había gases de la atmósfera que alimentaron los pulmones del que te engendró. En tu cerebro había neuronas que se componían de sustancias químicas y que se animaban al calor del sol, al efluvio de los cuerpos compuestos, al estímulo excitante diversos. Todo tú eras sacado de la naturaleza. Cuando volviste a la tierra,
Tus gases descompuestos ardieron en el fuego y dieron savia a los árboles del cementerio. De tu cerebro salieron gusanos que dieron vida a las crisálidas, y un día las crisálidas levantaron sus finas alas en la limitada extensión del ataúd, en las sombras, y murieron. Y también fueron nuevos gases que filtraron el zinc de tu caja. En tu cuerpo había aceites que penetraron en la madera y la pudrieron. En tus huesos había sales y sustancias que se descompusieron y se desintegraron, y abandonaron las raíces que los árboles buscaban. Un día nada quedó de tu cuerpo. Todo lo que formaba la armonía de tu ser está hoy repartido. Una parte fue a convertirse en la madera de un mueble, otra vegetal fue a filtrarse las neuronas de un hombre. Los minerales sirvieron de componentes a una fortificación de guerra. Algo de ti fue el espacio con otros elementos. Tú estás disgregado en la naturaleza. Pero ya el sol no anima y la sustancia no vibra. Y todo ha concluido definitivamente. Ahora somos una vana imagen intangible, somos un recuerdo. Pero toca tus miembros, busca tus huesos, no encontrarás nada, nada. Y toqué mis miembros y nada era perceptible. Yo era una especie de efluvio, una idea, algo intangible, vago. Pero la humanidad no puede parecer así. Tenemos un fin. Yo soy creyente, yo creo en Dios. Dios era lo que animaba el mundo, y ya ves que no existe el mundo. ¿Dónde está pues Dios?, respondió el esqueleto. Dios existe y es eterno, Él vendrá por sus hijos. Jesucristo me acompaña, y creo que Él vendrá. Él es la esperanza, el ancora de salvación del mundo. Él se sacrificó por los hombres. ¿Quién sabe?, respondió el esqueleto. Él no puede abandonar a los suyos. Vamos a invocarle. Vamos en pos de Él. Recemos por Dios. Recemos, la oración nos acercará al Creador. Jesucristo verá nuestras plegarias. El esqueleto quedó un gran momento de silencio, con la calavera inclinada sobre el esternón en desoladora actitud. Yo comencé a rezar, espantado, contrito, poseído por un pavor trágico. Señor mío, Jesucristo, Dios y hombre verdadero, creador del cielo y de tierra. No reces, es inútil, respondió el esqueleto. Madre mía, ¿dónde estás? ¿Por qué no oyes mis clamores? ¿Por qué abandonas a tu hijo? ¿Dónde están tu espíritu, tu amor inmenso, tu abnegación y tu martirio? Madre mía, gritaba yo desconsolado, y mi voz se perdía sin eco en la extensión siniestra. No llames, es inútil, respondió el esqueleto. Pero, ¿por qué esta tortura? ¿Por qué esta crueldad? ¿Por qué se me ha vuelto la vida? ¿Por qué esta maldita razón? No protestes, es inútil, respondió el esqueleto. Entonces yo me arrodillé a los pies de aquel raro esqueleto y le dije sollozando con toda la sinceridad de mi alma: Escuchadme, vamos en pos de Cristo, invoquemos a Cristo. Él es el único que puede salvarnos, Él no nos abandonará. Recemos, Señor, recemos. Sed piadoso, sed creyente. Tal vez con vuestra falta de fe Él no nos escucha. Aunemos nuestra plegaria, creed en Cristo. Y Él, con una tristeza infinita, con una desoladora melancolía, con un desencanto indescriptible, inclinó la apesumbrada cabeza y me dijo estas palabras: Hermano mío, Cristo soy yo. Los huesos se animaban, y el sol iba oscureciéndose, fijo en el mismo punto del horizonte. Gracias.